El día de hoy os traigo un vídeo bastante diferente acerca de XRP, y es que vamos a hablar exclusivamente de su precio. Este vídeo va a estar gustando a muchísimas personas, ya que vamos a estar tratando acerca de los haters y de todas las críticas que hemos recibido por culpa de haber estado durante tantísimos años estancados con el mismo precio, pero por otro lado también entiendo que vamos a recibir críticas, porque sí, le vamos a dar un par de palos a XRP, y todo porque hoy vamos a ver cuánto hubiésemos ganado invirtiendo $1000 en 2014 con un rango de precio de 0.002 y qué rango de dinero tendríamos a momento de ahora, viendo porcentajes de beneficios y demás. Y es que si bien es cierto que la cantidad es abrumadora y cambiaría la vida de todos los que estamos viendo este mismo vídeo, incluido de la mía, tengo que deciros que tampoco es una cifra tan extravagante y que estoy seguro que para muchos de vosotros os puede llegar a parecer ridícula, entre muchas comillas, estando acostumbrados a cómo se mueven a día de hoy los proyectos criptográficos. Y es que viendo las grandes subidas de precios que tenemos gracias a las meme coins y demás, parece como si este tipo de precios se nos estén quedando cortos. En fin, vamos al lío. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordarte que ya hemos abierto las plazas para nuestro grupo privado de inversión en XRP. El año pasado conseguimos más de $135.000 de beneficios exclusivamente con este criptoproyecto. Ahora quiero hacerlo delante de todos vosotros y hemos creado un grupo que tiene un precio de $29 de forma anual, en donde durante todo el año os voy a estar explicando cuál es mi gestión dentro de XRP con mi estrategia y demás que ya está publicada. Vais a tener otro apartado en donde os voy a estar enseñando mi estrategia en DCA, que por cierto ya llevamos más de un 12% de beneficio, y aparte también vais a tener mis operaciones en futuros dentro de XRP, aparte de otros temas en donde veréis diferentes estrategias de inversión, noticias de última hora y mucha otra información. En la descripción os dejo el enlace por si queréis acceder, simplemente tenéis que hacer clic, enviar un mensaje a ese chat de Telegram y nos pondremos en contacto contigo para que accedas. $29, acceso todo el año. Dicho esto, os dejo con el vídeo. Pues como ya sabéis, XRP en 2014, y también porque nos lo dice aquí, tenía un rango de precio de 0.002. Ojalá muchos de nosotros hubiésemos podido adentrarnos en este rango de precio. El problema de ese mismo momento es que todo lo que se vendía en XRP era prácticamente humo. Y no humo porque no quisiesen cumplir con todo lo que estaban comentando o porque el proyecto fuese una simple estafa, sino por el hecho de que en aquel entonces todas las ideas que tenían a largo plazo del criptoproyecto eran muy a largo plazo. A momento de ahora también nos pasa exactamente lo mismo cuando escuchamos que quieren llegar a cambiar todo el sistema financiero, que quieren ser los dueños o los líderes, ¿no?, por así decirlo, de todo el mercado de tokenización de activos del mundo real y tal. También nos hace ver cómo esto aún quedan muchísimos años por delante para que llegue a surgir, pero al menos ya el criptoproyecto ha llegado a ser el top 3 por market cap quitando stablecoins, y a momento de ahora ya hemos visto como muchos de sus proyectos que querían lanzar ya se han lanzado, y que incluso otros muchos pues empiezan a tener ya diferentes adopciones y demás. O sea, a momento de ahora es mucho más seguro que todo lo que nos comenten llegue a ocurrir, pero en aquel entonces simplemente era confiar en un equipo vacío, en un proyecto que estaba comenzando, que te decían: hey, de aquí a muchos años seremos los líderes en estas industrias. Entonces entiendo que era muy complicado el poder confiar en todo esto, por ello el rango de precio era bastante ridículo. A momento de ahora la cosa ha terminado cambiando, y es que ya a momento de hoy tenemos a XRP en estos 2.11, y es que desde que ha empezado el año nuevo hemos conseguido llegar a tener una fuerte subida de precio. Que por cierto, hay mucha gente criticándome el hecho de que XRP ahora está subiendo cuando yo estaba diciendo que podríamos llegar a caer a un rango de precio mucho más bajo. Y lo primero que quiero deciros es que esto ya lo estábamos pronosticando. Y ahora sí, puede quedar muy de vacile, ¿no?, de decir, sí, yo esto ya lo sabía que íbamos a subir. Pero es que tenemos las pruebas. Hace 7 días, casi 8, subimos un vídeo explicando de que el día 1 de enero XRP iba a subir de precio. Cuando os hice este vídeo, el rango de precio que teníamos era este de aquí, de 1.85, así que desde entonces hemos tenido una explosión de 25 céntimos, y aún queda bastante para lo que dijimos en ese vídeo, ya que pronosticamos que incluso Bitcoin podría llegar a tocar la marca de los $100.000, lo que significaría una suma de $9.000 a lo que tiene a momento de ahora. Eso sí, que no se nos olvide que aún seguimos teniendo un gap bajista abierto dentro de los futuros, lo que podría indicar que después de tener este cierto intento de impulso alcista y demás, caigamos rápidamente para intentar liquidar toda
toda esta zona y cerrar el gap que se nos ha quedado abierto. En fin, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Pues bueno, que para todas esas personas que nos llevan criticando durante tantísimos años diciendo que XRP no subía de precio, que estaba siendo manipulado y que no servía para absolutamente nada, pues demostrar que el proyecto ha conseguido pasar de ese rango de 0.002 a lo que tenemos a momento de ahora, superando la marca de los $2. Incluso en máximos históricos teníamos 3.65. XRP no conseguía subir de precio en el pasado, no porque fuese un mal proyecto, sino porque por un lado, como digo, estaban vendiendo mucho humo y teníamos que confiar en algo bastante grande y eso a veces da miedo, y por otro lado lo que estábamos llegando a ver era lo siguiente, el hecho de que pues de cierta forma teníamos a la SEC encima de nosotros durante estos últimos años, que hacía que cuando el proyecto ya había conseguido lanzar algunos de sus, de sus proyectos, ¿no? De sus expectativas y demás, simplemente las instituciones no querían invertir porque les daba miedo por todo lo que estaba pasando con la SEC. Una vez que se llegó a solucionar todo el tema de la SEC ya es historia. Fijaros el gran repunte que consiguió XRP y hasta dónde hemos conseguido llegar en este mismo instante. Así que con esto nos damos cuenta de que XRP es un proyecto a largo plazo y que la paciencia es lo que termina pagando y que no nos tenemos que quedar estancados simplemente porque haya algún mes que sea negativo o esté ocurriendo cualquier tipo de historia que no nos llegue a convencer. En fin, volvamos a la noticia y vamos a ver exactamente cuánto dinero podríamos haber ganado. Como digo, con esto demostramos que el proyecto es interesante, que están cumpliendo todo y que los haters no tenían ni idea acerca de cómo se estaba moviendo el proyecto. Pero ahora bien, por otro lado, vamos a hablar de los retornos que hubiésemos tenido con $1000, porque si bien son bastante interesantes, hay que decir que ya creo que las meme coins nos tienen la cabeza saturada y no llegamos a entender lo que significa todo esto. Como vemos, 2025 fue un año histórico para XRP. Primero, la demanda de la SEC contra Ripple concluyó, después de casi 5 años. Tras el cierre de la demanda, XRP alcanzó un nuevo máximo histórico de 3.65 en julio. La popular criptomoneda alcanzó un nuevo pico después de más de 7 años. XRP también vio el lanzamiento de varios ETFs al contado, un hito significativo en la trayectoria del proyecto. Sin embargo, ese gran repunte básicamente se vio interrumpido por las diferentes situaciones macroeconómicas que hemos llegado a ver tanto en Estados Unidos como con diferentes conflictos entre varios países. Todo esto al final hizo que aunque Bitcoin llegase a más de $120.000 y que cualquier proyecto casi estuviese en ATH en máximos históricos, tuviésemos una fuerte corrección, volviendo a tener grandes retrocesos, una situación que a momento de ahora ha generado bastante miedo y que mucha gente ha querido salirse del mercado antes de intentar ver cualquier tipo de estabilidad o cualquier tipo de cambio. En este punto incluso hemos estado viendo cómo ha habido gente criticando a XRP tras el colapso del mercado en general, diciendo que estaban perdiendo dinero en XRP, que no confiaban en la criptomoneda, y era cuando te quedabas parado pensando, a ver, ¿te estás dando cuenta que el mercado criptográfico en general es el que está teniendo esta fuerte caída? Que no está cayendo solo XRP, que Bitcoin está cayendo, que Ethereum está cayendo y que cualquier otra criptomoneda está en el mismo punto. Esto parece como que no les entraba en la cabeza, ¿no? Y que la única crítica en este caso venía hacia XRP. Esto os lo digo ya como consejo. Cuando veáis que el mercado criptográfico en general es quien está cayendo, es momento para intentar encontrar oportunidades de inversión en varios proyectos criptográficos. El problema viene cuando tu único criptoproyecto es el que está cayendo, porque a partir de ahí es donde te das cuenta que hay algún que otro problema. Es como lo que llegó a ocurrir en el pasado con el proyecto de Terra Classic, o lo que era conocido como Luna. De repente todo el mercado cripto estaba pumpeando, todo eran máximos históricos, situaciones muy buenas, y entonces aquí todos estábamos muy pero que muy felices. Y de repente el proyecto en un mes pasó de valer $120 a llegar a caer al rango de los 76, y luego al siguiente mes pasó a valer de $76 a $1, y luego ya a partir de aquí pues el resto es historia, llegando a tener las fuertes caídas que hemos estado viendo en este último tiempo, en donde ha habido muchísima volatilidad y demás, pero básicamente ya no ha servido para absolutamente nada. En este momento es donde te tienes que preocupar y entender que la criptomoneda pues a lo mejor ya no estaba en su mejor situación y que básicamente era momento de irse. Si no, es momento de aprovechar estos fuertes movimientos y demás para intentar llegar a pasar al siguiente nivel y conseguir incluso entrar en la lista de los más ricos por cada una de estas criptomonedas.
En fin, vamos a ver qué es lo que hubiese pasado, ya que a momento de ahora, en estos últimos 11 años y demás, XRP ha conseguido llegar a pasar de esos 0.002 a llegar a tener un máximo histórico de 3.65, aunque a momento de ahora pues prácticamente nos encontramos entre un 40-50% de pérdidas, y entiendo que esto no es algo atractivo para el resto de las personas. Como vemos por aquí, si compraste $1000 en XRP cuando cotizaba en ese rango de 0.002, estarías recibiendo un total de 372.301 monedas. Todo esto con $1000, es decir, con lo que a día de hoy inviertes $1000 y comprarías un poco menos de 500 tokens de XRP, hace cuestión de unos 10, 11, 12 años, estarías llegando a comprar 370.000 tokens. Lógicamente te das cuenta de que a momento de ahora ese dinero te estaría siendo más de 600 o 700.000 dólares, una cierta cantidad muy interesante, estarías teniendo un por 700. Pero en máximos históricos la cosa sería diferente. Con esto es con lo que os decía que las meme coins nos tienen la cabeza quemada, porque tú cuando haces una inversión y consigues esta rentabilidad tendrías que estar muy feliz, pero incluso ahora parece como ridículo, porque hemos estado viendo criptoproyectos como Shiba Inu o como Dogecoin o como otras criptos que han llegado a pumpear en más de 1000 veces en cuestión de varios días y que mucha gente se ha hecho millonarias en una semana, no han tenido que esperar 10 años o incluso casi 20, ¿no?, que llegará en su momento para conseguir estas ciertas cantidades. Aquí es cuando nos damos cuenta de que tenemos que intentar volver a poner los pies en la tierra y darnos cuenta de todo. Como veis, al precio de 372.000 monedas equivale aproximadamente a 692.000 dólares en un aumento aproximado de 69.000%, ¿no? O sea, una cierta cantidad de dinero bastante interesante. Si hubieras vendido estos ciertos tokens cuando el activo estaba en su pico de 3.65, habrías ganado un total de 1.358.892 dólares, con un aumento del 135.000%, convirtiéndote en millonario, de cierta forma, con una inversión de $1000, es decir, con algo tan ridículo de una cierta cantidad que a día de hoy casi todo el mundo invierte en un proyecto, en otro y demás, hace cuestión de 11 años conseguiríamos haber sido multimillonarios, habríamos pasado al siguiente nivel y estaríamos en un punto muy interesante. Lo que aquí quiero hablar también de otros factores que ahora trataremos de todo ello, ya que es cierto que si hubieses aguantado serías millonario, pero teniendo en cuenta que entre medio de todo este transcurso de tiempo hemos tenido momentos en los que han habido bastantes preocupaciones, como cuando llegó la SEC, como cuando también nos eliminaron de todos los intercambios y tan solo algunos nos estaban teniendo, en ese punto entiendo que mucha gente hubiese llegado a vender. ¿Por qué? Pues simplemente por miedo a que el proyecto vuelva a tener una fuerte caída, por miedo a perderlo todo y por miedo a que la cosa estuviese volviendo a estar bastante desestructurada. Así que es muy probable que en estos últimos años se hubiese llegado a vender en cualquier momento, o simplemente al haber invertido $1000 y haber sacado 10.000 o haber llegado a 100.000. Así que el hecho de haber aguantado durante todo este transcurso es bastante inviable y como mucho lo han llegado a conseguir los grandes holders o incluso la gente que estaba dentro del proyecto, como algunos colaboradores, trabajadores y demás de XRP Ledger y sobre todo el propio equipo de Ripple, al que le dieron el 50%, si no me equivoco, de todo el supply. Ellos sí que habrán estado holdeando desde entonces, ya que estos tokens les han llegado, de entre muchas comillas, de forma gratuita y a momento de ahora siguen guardando la gran cantidad de tokens de todo ello. Pero si no, personas normales, estamos bastante lejos de todo esto. Como vemos, se espera que XRP incluso pueda llegar a mantener su su impulso alcista durante los siguientes años, dejando atrás los rangos de precios que vemos a día de hoy de estos $2 para volver a llegar a máximos históricos de 3.65 e incluso llegar a superar los $5. Todo esto por la gran constitución que están haciendo de todo su ecosistema blockchain y por otro lado por la gran adopción que están teniendo entre grandes instituciones y entidades financieras, ya que al fin y al cabo era lo que el propio equipo de Ripple estaba deseando. Querían llegar a avanzar hasta ese mismo punto. Y ahora lo hemos llegado a ver con la llegada de los ETFs, en donde teníamos más de 12 solicitudes pendientes, se han aprobado 4, quedan 8 y aún así hemos conseguido más de 1.200 millones de dólares en entradas netas. Con esto te das cuenta de que las instituciones y grandes bancos empiezan a confiar en lo que es el proyecto de XRP y cuando Ripple acabe saliendo a bolsa se verá la gran confianza que tienen en todo lo que es esta propia fintech.
El hecho de haber conseguido llegar con XRP a 3.65 nos demuestra cómo realmente hay mucha gente confiando en la criptomoneda y que cada vez son más las personas que confían en que XRP puede llegar a hacer un gran cambio en el futuro. Por cierto, cuando veo que XRP llegó a máximos históricos de alrededor de 3.65, en algunos exchanges fue 3.66, en otros 3.67 y demás, me hace bastante ilusión llegar a ver cuándo fue mi propia venta de este criptoproyecto, ya que conseguimos llegar a vender, fijaros en esto, los $150.000 en 3.65. Hicimos exactamente 1 por 10 desde junio de 2022 que compramos hasta que llegamos a ese rango el 18 de julio de 2025. O sea, tuve la suerte de conseguir vender en la cresta de la ola y de no haberme quedado atrapado en el proyecto. Así que espero que muchos de vosotros, si a día de hoy estáis enfrentando alguna presión de vender, ¿no? Alguna presión vendedora, o estáis en una situación que no es la mejor dentro de vuestra inversión, que el criptoproyecto pueda llegar a darse la vuelta y consiga llegar a todos estos puntos. Como os decía anteriormente, quería darle también un par de palos, por así decirlo, a XRP, y es el hecho de que por mucho que ha sido una criptomoneda que invirtiendo $1.000 te hubiese dado 1 por 1000 de beneficio y estarías en ese $1.000.000, nos damos cuenta como en otros criptoproyectos, como en Pepe, invirtiendo $9 en su máximo histórico hubiese sido millonario, al igual que también hubiese pasado con 20 y pico dólares dentro de Shiba Inu. O sea, con esto te das cuenta de que a pesar de que XRP lo está haciendo muy bien, estamos muy alejados de simplemente meme coins que han funcionado por pura especulación, y ahí creo que debería de haber un gran cambio. Creo que deberíamos de tener un cierto proceso de intentar pasar de estar invirtiendo en simples meme coins o proyectos que no sirven para absolutamente nada a invertir en criptomonedas que son de gran utilidad y criptoproyectos que pueden llegar a cambiarnos la vida, si no la cosa parece que no pinta del todo bien. Y es que la gente empieza a enviar su propio capital dentro de proyectos que tienen una carita sonriente, de que pasa cualquier historia, con la cierta idea de conseguir tener ese 1000% de beneficio, de ese 10.000%, o de conseguir millones% de beneficio, como llegó a tener el propio Shiba Inu, que llegó a tener más de 150 millones%. Y esto realmente en proyectos con utilidad es muy difícil que llegue a ocurrir, ya que las grandes instituciones y demás no acaban comprando en ese mismo punto y es más complejo llegar a tener todas estas fuertes subidas. Así que como veis, esto sería lo que se hubiese llegado a conseguir con $1.000, y más que nada para toda la gente que dice que el proyecto no sirve para nada y tal, pues que puedan llegar a tener una perspectiva de cómo han sido los últimos aumentos en estos últimos años. E incluso proyectos secundarios que ha llegado a sacar el propio equipo de Ripple en cuestión de hace muy pocos años, como fue a finales de 2024 y principios de 2025, como fue RLUSD, nos hemos dado cuenta de que esta criptomoneda ha conseguido llegar a tener un market cap de más de 1.300 millones de dólares. Sí que es cierto que estamos hablando de una stablecoin, pero para ser un proyecto en donde simplemente se está resguardando el valor y no se está enviando a lo que podría llegar a ser en este caso una criptomoneda que puede variar muchísimo de precio, puede llegar a tener cualquier tipo de pumpeo, nos damos cuenta cómo todos sus proyectos siguen avanzando, como tienen un público fiel y como realmente todo lo que al principio de todo, pues de cierta forma parecía humo, a día de hoy se está llegando a cumplir. Así que realmente estamos yendo por el buen camino. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y simplemente quería enseñaros esta perspectiva con XRP, el cómo podríamos haber sido millonarios entrando antes de tiempo en XRP y cómo la cosa a momento de ahora se complica, ya que incluso hay muchas personas queriendo volver a ser millonarios con XRP y no se dan cuenta de que aunque inviertan $1.000 en este mismo momento, hacer que el precio suba en 1000 veces es bastante complejo, ya que XRP debería de llegar a pumpear hasta más de $2.000 de precios. Y seamos sinceros, esto probablemente no llega a ocurrir por mucho que XRP acabe siendo top en sus proyectos y por mucho que todo termine cambiando. Así que, pues bueno, sí que es cierto que podemos tener un cierto beneficio, pero esto irá con calma y ya el llegar a conseguir este por 1000 es algo que está fuera de nuestro alcance. Espero que os haya gustado el vídeo y recordaros que por aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, en donde vamos a estar hablando acerca de XRP y de todas sus noticias de última hora, para que estéis enterados de cómo se mueve el mercado y de qué situaciones son las que estamos teniendo. Y por otro lado tenemos el canal de Cripto Millonarios, en donde a momento de ahora estamos subiendo varios vídeos todas las semanas hablando de un tema en concreto de XRP y entrando de cierta forma, de forma más profunda.
El día de ayer, por ejemplo, hablamos de qué era lo que pasaba si teníamos 1000 XRP, de la manipulación que había en el mercado, de cómo las instituciones querían estar dentro de XRP y así con muchas noticias de última hora. Espero verte por los dos canales y nos vemos con próximo contenido. Un saludo y hasta pronto.